en todo el mundo ocurren cosas como las que ocurren en nuestros países, pero la gente no lo sabe ver por su formación cultural. A la hora que existe un cartesianismo, un rigor de pensamiento que no permite ningún vuelo, entonces hay una enorme cantidad de cosas que se les pasan por alto. Si un francés ve de verdad que una muchacha sube al cielo en cuerpo y alma, nunca se atreve a contarlo porque cree que van a creer que está loco. Seguro que no lo cuenta porque no es posible, porque no cabe dentro de su realismo. Ese libro es un libro delicioso porque la mayoría de las cosas que dicen son chismes. Habla de Guillermo Angulo que llevaba marihuana en latas de película. Eso es falso, pero sí era fumador de marihuana, eso es conocido, sabido. Pero además sabe todo de Gabo, sabe todo de García Márquez, de Vargas Llosa, de toda la gente del boom, muy bien documentado. ¿Y dónde está él? Él vive en Barcelona y sería buenísimo filmarlo allá, y él sabe todos los sitios. Aquí se emborrachaba Gabo, aquí quedaba Boccaccio, que era un sitio donde iban, Gabo no iba tanto, pero iban todos los intelectuales de la época. Aquí quedaba la oficina de Carmen Balcells, después Carmen puso en el piso de encima su casa. Se sabe todo, absolutamente todo. Él estuvo aquí en la feria y no sé por qué nadie se le ocurrió hacerle una entrevista. ¿Cómo se llama el libro? Aquellos años del boom. Aquellos años del boom. No. Es un mamotreto así, ¿Cómo se llama el autor? Allén. Mira, ahí hay una de las cosas más buenas que se han dicho, lo cita él, que lo dijo Carmen Balcells, que Carmen Balcells le dice: óigame, usted que conoce a los dos y que es agente de los dos, ¿qué opina de García Márquez y de Vargas Llosa? Y empezó haciendo un gran elogio de Vargas Llosa. Dijo: Vargas Llosa es muy inteligente, Vargas Llosa puede escribir un ensayo sobre cualquier escritor, puede dar conferencias, habla inglés perfecto. Para resumir, Vargas Llosa es el primero de la clase. Gabriel García Márquez es un genio. Esta fue la primera vivienda de Gabo. Sí, esta fue el lugar donde vivió la mayor parte del tiempo que estuvo en Barcelona. Es la calle Caponata, el número 6, y podemos decir que esta esquina fue a finales de los años 60, a principios de los 70, como el centro del mundo de la literatura latinoamericana, porque aquí estaba él, pero estaban también todos los escritores que venían de todos los países que él atraía. Neruda, cuando pasó por Barcelona, vino a echar la siesta aquí, a este piso, y era realmente el punto de encuentro de los escritores latinoamericanos. Bueno, además de Vargas, vino Donoso, también estuvo en esa época, ¿no? Exacto, todos vivían aquí en este barrio, en el barrio de Sarriá. Aquí estaban las nuevas editoriales que estaban naciendo en los años finales de la dictadura de Franco. En esa época nació Anagrama, en esa época nació Tusquets, y tenían sus sedes aquí. 3 calles más para abajo está todavía Anagrama. Lumen, que era la editorial de Esther Tusquets, está un poquito más para arriba. Entonces, ¿y Barral? Y Barral, estaba la editorial un poco más lejos, pero él en cambio tenía su casa cerca de aquí. Entonces digamos que este era el barrio del boom y el barrio de la literatura. Esto era lo que él veía mientras escribía, porque su estudio daba una de estas ventanas enrejadas, y él, bueno, aunque estaba aquí en medio de la ciudad, pues tenía esta vegetación que podía recordarle a lo mejor algo de lo que estaba escribiendo. Claro. Pero... con cayenas, que son una flor nuestra. Esta ¿ves? es adelfa aquí en Colombia, yo no sé cómo se llama, pero también es una, claro, ves que una planta de allá. Mm. Y esta era la casa de él. Aquí, sí, justamente. Pero es Ahora, grande, es un apartamento grande. Sí, es un apartamento grande, tiene, no sé, casi, yo diría 200 metros, porque es toda la planta, que hay 2 pisos solo, el entresuelo de aquí y el que da al otro lado. Tenía 4 habitaciones.
Ah, 4 habitaciones, Sí. eso es muy grande. Sí, 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 porque él primero en Barcelona estuvo en otro piso más pequeño, en la avenida República Argentina, Ajá. pero enseguida, con el éxito de 100 años, pues ya se mudó a uno más grande. Bueno, pues esto es Sarriá, era el barrio del boom latinoamericano. Aquí en Caponata, número 6, estaba García Márquez, y en la misma esquina, subiendo aquí por la calle Osio, tenía como vecino al que entonces era su gran amigo Mario Vargas Llosa, en el número 50. La gente decía que eran 2 pisos comunicantes, porque la gente venía a comer a casa de uno y acababa tomando el café en casa del otro. Y se prestaban el azúcar y el aceite, ¿no? Exacto, sí, sí, esos fueron los grandes años de su amistad. Es la siguiente puerta, el número 50 de la calle Osio, era donde estaba Vargas Llosa. Y entonces lo que tiene de mágico este bloque, este edificio, es que mientras ahí se estaba escribiendo El otoño del patriarca, aquí se estaba escribiendo Pantaleón y las visitadoras. Ah, Recuerdo cuando le dio el puñetazo Mario Vargas Llosa, se iba a exhibir en privado la película esa de los Andes, el avión que cayó en los Andes y se comieron todos, bueno, todos entre sí no, pero empezaron a comer a los que habían quedado en la nieve muertos. Entonces llegó Gabo a saludar a Vargas Llosa y Vargas Llosa lo recibió así, le dio un puñetazo y lo tumbó en el suelo. Entonces al lado del lugar donde se exhibía la película y donde le dio el puñetazo, rápidamente fui a comprar yo un filete para que no porque dicen que si te ponen un filete, ya no se te pone el ojo moro. Entonces nos sentamos en la acera y le puse el filete a Gabo allí, y después él se fue con otra periodista que se llama María Luisa Mendoza, que se llevó a la Gaba y a Gabo. Y la Gaba estaba muy enojada, decía, no, pues si yo no sé qué es eso de Patricia, si Patricia es muy fea, ¿qué tiene que ver Patricia allí? ¿No? Entonces fue una sorpresa para todos, y de que nos quedamos todos petrificados ante esta escena, ¿no? Los novelistas, y había grandes novelistas ya había gallegos, ya había Asturias, ya había Carpentier, ya había Borges. Los grandes novelistas de esa época consideraban que una manera de universalizar sus libros era hacerlos traducir. Entonces uno escribía prácticamente con el objetivo de que los libros fueran traducidos sobre todo al francés, al inglés y a cuantas más lenguas extranjeras mejor. Sin embargo, el gran boom de la novela latinoamericana vino no cuando se tradujeron, sino cuando logramos conquistar nuestros propios lectores en nuestros propios países. El día que los latinoamericanos nos leyeron las traducciones, la universalización fue automática. Podemos decir que el boom es el último gran movimiento que ha habido en la literatura. ¿Por qué? Porque actuaban como un grupo, o sea, no solo eran amigos, que además se veían, eran vecinos del mismo barrio, iban los fines de semana juntos con los niños a los mismos sitios. y tenían una identidad política. Tenían una identidad política que les unía, que eran sus convicciones de izquierdas, se veían todos los años en La Habana, en los premios, en los jurados y en los comités de redacción de las revistas que se hacían allí. Además tenían una misma idea de la literatura, porque aunque tuvieran estilos literarios muy diferentes, todos creían que la literatura era algo trascendente y que contenía el conjunto de la experiencia humana, la totalidad de lo que es ser humano, que eso tenía que contenerlo una novela, ¿no? Esto irradió también en la vida cotidiana de la España de esa época. Era algo más, ¿no? Llevar una novela de García Márquez pues significaba estar en una onda de los tiempos que era la misma pues que la música de los Beatles, que
que en esa época pues empezaba a imponerse. Era lo mismo que llevar una minifalda, cosa que en España pues era bastante revolucionaria, ¿no? Era lo mismo que ser de ideología progresista, había todo un contexto cultural que hizo que los españoles identificaran el boom latinoamericano y a García Márquez y a todos esos autores con un anhelo de libertad que había, que no se podía tener en el área política, pero que sí que se tenía en el área cultural, en el área literaria, en el área musical, en otros aspectos, en la moda. Digamos que los españoles empezaron a vivir como si fueran libres, sin serlo políticamente, pero en los demás aspectos de su vida, ¿no? Y por eso aquí se quiso tanto a García Márquez en esa época y se le sigue queriendo. Estamos en los años 60, en que América Latina estaba por primera vez en mucho tiempo tratando de identificarse y encontrar una verdadera voz a través de la literatura. Y por otro lado también estaba identificándose y luchando por primera vez para deshacerse de ese imperio norteamericano que la había explotado, la había humillado y la había aplastado a través de las dictaduras militares, de los golpes de Estado y todo eso. De modo que había por un lado la figura crística del Che Guevara, del mártir. Generaciones enteras de latinoamericanos sacrificaron, dieron su vida por la revolución, en el contexto de la revolución cubana, que fue el desenlace. Entonces estaba por un lado la figura del Che Guevara, la figura crística, mítica, y digamos la otra cara de la moneda de esa figura que sobrevivió es García Márquez. Son las dos caras de una misma moneda, que es la afirmación y el deseo de afirmación y solidificación de un continente. Unos amigos de Gabo aquí en Barcelona, del grupo de la Gauche Divine, como eran el fotógrafo Leopoldo Pomés y otros socios, inauguraron un restaurante, el Flash Flash, que ese restaurante es el símbolo de la Gauche Divine, es el símbolo de esa Barcelona que quería ser moderna, que quería estar más conectada con Londres o con París que con el Madrid franquista de aquella época. Y uno de los primeros clientes que fue allá a sentarse a comer tortillas, es un restaurante especializado en tortillas, que solo sirve tortillas, y pues fue García Márquez, que fue el día de la inauguración, y se convirtió en un habitual. El Flash Flash representaba muchas cosas. Allí comieron todos los autores del boom, no solo García Márquez, allí comieron tortillas Donoso, Vargas Llosa, Cortázar, y muchos de ellos pues dejaron dedicatorias en el libro de firmas. Era donde la gente iba a comer antes de ir a Boccaccio, ¿no? Iban allá a cenar y después pues alargaban la sobremesa y cuando acababa la tertulia se iban a bailar, ¿no? Hablando de la Gauche Divine, bueno, que se menciona mucho a Gabo dentro de ese grupo, pero yo supongo que él no, pues si bien era parte de ellos, porque era su grupo, digamos, con el que era afín intelectualmente y eran amigos y esto, no podía ser tan habitual porque pues la disciplina de trabajo se lo impedía. Claro, él conocía a todos los escritores y miembros de la Gauche Divine, pero en realidad él se iba a dormir pronto, porque bien temprano por la mañana ya tenía que estar escribiendo. Y entonces incluso pues, los que cerraban la discoteca Boccaccio se admiraban de su capacidad de trabajo, ¿no? Y Félix de Azúa, que era uno de los escritores de este grupo, decía, claro, pero trabajando tantas horas diarias cualquiera escribe bien. Entonces, eso sí que está muy gracioso. Claro, porque es que eso de Boccaccio, de que Gabo era habitual de Boccaccio, es imposible. O sea, si es que aquí es que escribió libros, o sea, escribió El Otoño y escribió algunos cuentos de los funerales de la mamá grande, ¿no? Claro, él era un espectador, entonces él trabajaba muchísimo, pero él estaba implicado en la vida de la ciudad y conocía a toda esta gente, a la gente que contaba en la época, y lo que pasa es que no les seguía en sus expediciones alcohólicas pues, hasta las 6 de la mañana, ¿no? Sí, no, nadie puede acostarse a las 6 de la mañana y empezar a escribir a las 9, o sea, eso sí que es imposible. En esta eclosión del boom tiene mucho que ver Carmen Balcells como agente. El trabajo de ella fue definitivo
para la consolidación, no solo de las obras de Gabo, sino de todos estos escritores del boom. Carmen Balcells es básica, porque Carmen Balcells es la persona que Gabo dice, yo me ocupo de todo menos del dinero, porque ya tengo una mujer que lo hace, que además es catalana y es su especialidad, ¿no? Decía él en broma, ¿no? Pero Carmen Balcells los profesionaliza. Carmen Balcells les dice que tienen que escribir 8 horas diarias, como si estuvieran en una fábrica. Gabo se lo toma al pie de la letra y hasta se pone el mono de trabajo, ¿no? Un mono de mecánico de color azul. Exacto. De hecho, Carmen Balcells lo que hace es imponer el modelo Gabo a todos sus autores, porque ella conoce cómo trabaja García Márquez y entonces ve que ese es el sistema, que si uno quiere escribir una obra maestra no ha de esperar la inspiración, sino que ha de estar cada día varias horas ahí ante la máquina de escribir, ¿no? Pero yo sí digo que Gabo era un obsesivo además del trabajo, porque cuando íbamos los fines de semana a Cuernavaca, que era una casita sencilla que la tenía desde mucho antes de él ser famoso, tú la conociste, no tenía ni estudio ni computadora allá. Y empacaba el computador todos los sábados y se iba para allá y trabajaba en el computador. Y yo le tomaba el pelo y le decía que él trabajaba como si se tuviera que ganar el desayuno el día siguiente. Y trabajaba el sábado y el domingo también. Escribía ahí. Y mientras nosotras, Mercedes y yo, estábamos tomándonos un whisky, él decía, ay, qué sabrosa la vida de los ricos. Porque nosotras estábamos pues oceando. Y él escribía y era una cosa incómoda. O sea, era como un estante así que había de libros, donde además no podía meter los pies porque eran anaqueles así. Y él se sentaba ahí y escribía en el computador toda la mañana. Sí, es que hay una cosa que es muy importante. No solo hay que tener talento, sino tener disciplina. Y fíjate, mencionemos unas pocas personas que han tenido eso. Salmona. De Salmona hay unos cuentos deliciosos de su disciplina. Botero se inventó una enfermedad, dice que si no pinta se le rajan las manos. Y son obsesivos de hacer su trabajo y hacerlo bien. La literatura latinoamericana está en primer lugar en muchos países del mundo. Por primera vez en los Estados Unidos, un latinoamericano ha sido bestseller y lo va haciendo ya por casi 50 semanas. Espérate, no un latinoamericano, un extranjero, porque los grandes bestsellers son nacionales. El término bestseller me interesa no por estar en lista de bestsellers, sino por saber que el libro se está vendiendo y se está leyendo. Entonces ahí estamos logrando una cosa importante, no solo hemos conquistado nuestro público, sino que estamos conquistando ya el público vecino. García Márquez, a todos los escritores colombianos y latinoamericanos, los influyó en la necesidad, digamos, casi los enmudeció, por una razón muy simple. Cuando uno lee cualquier texto de Gabriel García Márquez, cualquier novela, por ejemplo, El amor en los tiempos del cólera, o su gran novela sobre Bolívar, hay en su estilo un trabajo tan profundo de corrección, de investigación, que cada escritor colombiano, cuando se sentaba a escribir, quería emularlo y no podía, es decir, quedaba completamente mudo frente a esa impronta del genio, porque bueno, no podemos más que decir que había en la palabra de García Márquez algo profundamente genial. De modo que todos los escritores de las diferentes generaciones hemos venido luchando con él, tratando de abrirnos camino a través de la obra, pero será algo prácticamente imposible. Y cada generación de escritores latinoamericanos está peleando con él permanentemente y no logra superarlo. Nosotros, sobre todo la siguiente generación del boom, o sea, los de 20 años más jóvenes que ellos, ni siquiera digo que hayamos tenido que dar una batalla o que conscientemente hayamos tenido que dar una batalla para no copiarles o para no desafiarlos. Había que quererlos, un poco como te pasa con los papás. Hay que quererlos, hay que admirarlos, hay que heredar de ellos muchas cosas y luego hay que construir tu propia personalidad y tu modo de ver el mundo y tu modo de contarlo.
Entonces yo muchas veces mientras escribía estaba leyendo al Gabo, porque era una manera muy sana de decir, aquí voy a copiar al Gabo si no me fijo. ¿En qué concepto tiene usted en este momento la literatura latinoamericana? La literatura americana está en muy buena situación, entre otras cosas porque no está haciendo tanto ruido, no le hacen tanta publicidad, sino que están trabajando muy calladitos. Espero que haya una nueva generación que trabaja silenciosamente y que va a salir con algo bueno. La literatura latinoamericana es imbatible, lo que pasa es que hay épocas que se habla de ella y épocas en que no se habla, pero siempre existe. El gran legado que nos dejaron Gabo y sus compañeros de generación es que nosotros ya escribimos sabiendo que el mundo nos escucha y sabiendo que tenemos cosas originales que decirle, que no somos ya meros imitadores de la tradición francesa o inglesa o alemana, ¿no? O que no estamos solo tratando de anclarnos en el mundo nativo americano, sino que somos, como decía Borges, herederos de todas las tradiciones y que podemos crear libremente en ellas. Hay un hecho muy conocido que tú mencionas en el libro y es cuando Gabo se niega a que lo traduzca la CIA, como se había negado antes a irse de profesor a universidades de Estados Unidos, lo cual sí hizo Vargas Llosa e hicieron otros del boom. Como la Revolución Cubana estaba trayendo las simpatías de todos estos escritores que escribían en español en todo el mundo, y Casa de las Américas en La Habana pues organizaba sus premios anuales, tenía su revista, todos los escritores iban a La Habana, todos confraternizaban allá entre ellos y con los revolucionarios, Estados Unidos se empieza a preocupar. Y Estados Unidos dice, no podemos dejar el boom en manos de Cuba. Y entonces, ¿qué hace? Crea un programa con apoyo del gobierno y de los Rockefeller también, para introducir y captar a todos los escritores y expertos en el boom y en literatura latinoamericana que pueda. Y se empieza a expandir la literatura americana por los diferentes campus universitarios y crean en Nueva York un instituto en el antiguo edificio donde había estado el consulado de la Unión Soviética. Crean una institución dedicada a traducir al inglés las grandes obras de los autores latinoamericanos. Pero no dicen que eso se hace con dinero de la CIA y de los Rockefeller, ¿no? Entonces, traducen Cien años de soledad. Es el primer libro que traducen, la primera novela, que es una gran traducción de Gregory Rabassa, que ha sido muy elogiada, pero claro, no dicen de dónde viene el dinero. Y entonces cuando Gabo se entera de que su traducción al inglés de Cien años de soledad se ha pagado con dinero de la CIA, su primera reacción es decir, este libro que no se publique, no puede ser, se indigna tanto que al final tienen que llamarlo, lo convencen por teléfono. Ronald Chris, que es la persona que dirige esta institución, al final habla con él, bueno, le costó muchísimo convencerle, ¿no? Pero claro, lo primero que hace Gabo es decir, pero ¿cómo que a mí me está traduciendo la CIA? Esto es pero luego la elogió, ¿no? Luego la elogió, luego dice, qué suerte que al final la autoricé, porque es verdad que capta bastante de la música original, de su lenguaje, y es una de las traducciones que han sido más elogiadas. Pero eso es lo curioso, y desde luego no le tradujeron más, ese instituto que se había creado para eso, tradujo a otros autores, pero no volvió a traducir a García Márquez. Sería por la negativa de él. Claro, porque vieron esta reacción inicial, dijeron, bueno, hemos colado 100 años de soledad de Milagro, pero no vamos a traducirle otro porque ya a lo mejor... Es que si no tienen a García Márquez, digamos, ya les quedaba la cosa coja. Claro, lo que hacía esta institución, colaboraba con las propias editoriales de Nueva York, que la mayoría estaban en Nueva York, y les financiaba, les pagaba la traducción, les pagaba una parte de los costes, pero en realidad oficialmente pues eran las editoriales las que emprendían el cometido. La escritura de ficción es un acto hipnótico. Uno trata de hipnotizar al lector para que no piense sino en el cuento que tú le estás contando. Y eso requiere una enorme cantidad de clavos y tornillos y bisagras para que no despierte. Eso es lo que llamamos la carpintería, es decir, es la técnica de contar, la técnica de escribir o la técnica de hacer una película. Una cosa es la inspiración, otra cosa es el argumento, pero cómo contar ese argumento y convertirlo en una verdad literaria que realmente atrape al lector, eso sin la carpintería no se puede.
cuando uno atrapa a un lector logra comunicarle un ritmo respiratorio que no se puede romper, porque si se rompe despierta. Y entonces cuando uno ya logra ese ritmo en la escritura, de pronto encuentra que hay una frase coja, habla en términos de ritmo. Entonces yo llego a poner un adjetivo, dos adjetivos, cualquier cosa de tal manera que no rompa ese ritmo. Y son adjetivos que no tienen por qué estar ahí, pero están para que no despierte el lector. Eso es carpintería. ¿No te recuerdas el principio de Kafka, de la metamorfosis? El día en que lo iban a dar, Santiago Nazar se levantó a las 5:40 de la madrugada. Es decir, ahí no se te va el lector, porque ya sabe que a ese hombre lo van a matar. Y él va a estar detrás de ese tipo hasta que lo maten, para ver dónde lo matan y cómo lo matan. Pero se me presentó el problema cuando terminó el primer capítulo. Todavía no lo habían matado. Y entonces me di cuenta que el lector iba a hacer lo que hubiera hecho yo. Miro al final para ver si lo matan o no. Entonces puse que lo habían matado. Al final del capítulo puse una línea. Pregunta, ¿qué pasó? Y dice, no, ya lo mataron. ¿Qué sucede? Que en ese momento ya él no va a mirar la última página de ese que lo mataron, sino que tiene que leerse línea por línea el libro para saber cómo lo matan. Esa alegría que produce un premio de esta naturaleza servirá para esas causas políticas que de alguna manera lo han comprometido a usted y que lo mantienen vertical en actitudes ideológicas y políticas que no han variado con todas las variantes que pueda tener la vida pública y privada de un escritor. He estado pensando mucho en eso, y tú sabes que creo que puede ser el principio de una evolución en este sentido, pero una evolución favorable. Es decir, yo pienso que el hecho de ser Premio Nobel de Literatura me amplía el ámbito y me amplía la audiencia para esas campañas de que tú hablas, pero al mismo tiempo probablemente me permita ser más sereno y más reflexivo en esas campañas. Es decir, como lo que sucede con los aparatos de sonido, que un amplificador de gran potencia te sirve mucho más para oír la música en bajo volumen que para oírla a alto volumen. De manera que espero que esto me permita llegar a un punto de madurez en ese trabajo que tal vez ya me estaba haciendo falta. ¿Y esto incluye Centroamérica, Caribe y en ese Caribe Colombia? Sí, es decir, yo te diría que incluye no concretamente una zona determinada, sino los puntos críticos en cada momento. Y en este momento el punto crítico realmente es Centroamérica. Yo tengo una verdadera preocupación por la amenaza que estamos viviendo todos de una guerra posible entre Nicaragua y Honduras. Desde mi punto de vista, son los Estados Unidos los que están tratando de armar mercenarios, inclusive al ejército regular de Honduras, contra Nicaragua. Existe otro punto de vista, ese es mi punto de vista y creo que es la realidad. Existe otro punto de vista que es el contrario, de que los nicaragüenses están siendo armados por los soviéticos a través de los cubanos para agredir a Honduras.
Si tú ves, tratas de meterle un poco de lógica a esto, no te funciona, no entiende uno por qué los nicaragüenses tendrían interés en agredir a Honduras, y es muy fácil entender por qué los Estados Unidos a través de Honduras quisieran agredir a Nicaragua. Pero independientemente de quién es el culpable y cuáles son los motivos, lo que no se puede permitir es que esa situación se dé. Una guerra entre Honduras y Nicaragua en estas condiciones es de proporciones y de consecuencias imprevisibles. Sería una verdadera catástrofe mundial, porque ahora ya este tipo de guerras creo que sería muy difícil dejarlas localizadas. El primer llamado que haría yo sería a un concurso de esfuerzos y de voluntades para lograr que toda esa situación de Centroamérica se resuelva por medios pacíficos. Y en eso México y Venezuela han dado la fórmula, y sería apoyando esa fórmula la mejor manera de conseguir la solución de ese problema. Colombia está en muy buena posición para sumarse a esa fórmula. El presidente Betancourt, yo creo que le daría mucha fuerza a esa fórmula al sumarse a ella. Es importante, es urgente. En 20 años yo no había visto en nuestro continente una situación más difícil y más peligrosa que esa. E internamente, de cara a Colombia, por las noticias que usted recibe permanentemente, ¿encuentra cambios que posibiliten no solo su vida ya próxima a Colombia, sino esa oxigenación que nos va a permitir a los colombianos vivir en un marco de permanente diálogo entre los colombianos? Es evidente. Fíjate que el único peligro que veo yo en Colombia en este momento es que el optimismo que ha despertado la gestión de Belisario Betancourt, fundado fundamentalmente en la imagen personal de él, el peligro de que ese optimismo llegue a ser excesivo y que entonces la desilusión o una posible desilusión sea proporcional con ese optimismo. Pero no hay ninguna duda que es mucho mejor esta situación, mucho más optimista que la que estuvimos viviendo hasta hace pocos años, hasta hace pocos meses, con el último gobierno. Yo creo que debemos darle a Belisario por lo menos la oportunidad de que no pueda decir que no hizo las cosas bien porque no lo ayudamos. Gabriel es el lector de poesía solitario de los años 40 en esa Bogotá que usted ha escrito en tantas oportunidades. Feliz, ¿verdad?, con el premio Nobel, pero al mismo tiempo le preocupa que su vida cotidiana, su vida personal, su vida afectiva se vea afectada. El trabajo más duro que me ha impuesto la fama es el de preservar mi vida privada. Y lo he logrado. Lo he logrado hasta el punto de que muchas veces hay gente que no me llama, que no me ve, porque se imagina que estoy metido en compromisos muy importantes, y siempre estoy en algún lugar con muy pocos amigos y casi siempre con los amigos de siempre. Eso lo he logrado yo, ustedes lo saben, porque cada vez que pasan por acá, después de trabajar un poco, siempre se dan cuenta que podemos quedarnos en la casa conversando sin teléfono, sin problemas de ninguna clase. Es decir, lo he logrado hasta ahora, espero poder lograrlo, seguir lográndolo después del premio Nobel. Será más difícil, pero no creo que se llegue a ser tan difícil que no pueda continuar teniendo una vida privada, que es lo que más me gusta. Claro, Gabriel, y además una cosa que debe ser mágica, no sea misteriosa. Pasaba por aquí Alejandro Obregón y venía de Miami de su exposición, y de alguna manera ese viejo amigo de la cueva, de todo lo que representa afectivamente para usted, pues está justo en el momento en que tú recibes una de las alegrías más enormes de la vida, que es el premio Nobel, desde luego. Pues yo creo que una de las alegrías de ese día no fue tanto el premio Nobel como que Alejandro hubiera venido a reparar el ojo de su autorretrato, al cual le había entrado a bala, como ya se sabe.
pero además, probablemente la mejor anécdota de todos estos días fue la que ocurrió precisamente con Alejandro, que se fue un poco a la playa a descansar, no leyó periódicos, no oyó radio. Cuando regresó, estuvo llamando aquí a la casa, el teléfono estaba siempre ocupado, pensó que el teléfono se había descompuesto, tomó un taxi, llegó aquí, entró y encontró que la casa estaba llena de flores. Y entonces se dijo, mierda, se murieron. A mí me parece que eso es lo mejor que ocurrió en todos estos días, pues. Y entonces cuando supo qué era lo que había pasado, ya te imaginas la fiesta que hicimos, ¿no? Claro, pero además están tus mismos amigos, Álvaro Mutis, Guillermo Angulo, Fernando Gómez Agudelo, Luis Alcoriza, está Miguel Litín, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Son los mismos? Son los mismos amigos de siempre, sí. Y eso no quiere decir que no haya amigos nuevos, pero son amigos que voy incorporando poco a poco, o que ellos se van incorporando a mi vida poco a poco, y que de ninguna manera interfieren en mi vida privada ni me cambian la vida. Yo di instrucciones en la casa desde el primer momento. Me preguntaron, ¿vas a hacer esto, este compromiso? Digo, aquí en esta casa no ha sucedido nada. Esta casa continúa lo mismo. El premio Nobel es una cosa que le sucedió a Colombia, que le sucedió a la América Latina, que le sucedió al mundo. Aquí en esta casa nosotros seguimos siendo los mismos. Y por lo menos en esta primera semana hemos logrado hacerlo, con una sola diferencia, que es que he tenido muy poco tiempo para dormir, lo cual no te lo perdonaré nunca, por lo cual no te perdonaré nunca que me hayas hecho esta entrevista, porque te puedo confesar, y se lo puedo confesar a tus televidentes de Colombia, que el sueño de mi vida no era ganarme el premio Nobel, sino ganarme un concurso de belleza. Y tú me has sorprendido con 2 horas de sueño, acabado de levantar, porque te tienes que ir para Colombia. Eso no se le hace a un amigo. Bueno, pero... Encontraste mi momento más feo. Pero además, ¿usted fue derrotado porque su candidato era Graham Greene? Yo fui derrotado en el premio Nobel porque mi candidato era Graham Greene, sí. Pero en el concurso de belleza todavía no he sido derrotado, todavía tengo esperanza, sobre todo si tú participas. No, bueno, eso... Y Gozaín ganaría por puntos. Bueno, Gozaín es peligroso. Gozaín es uno de los adversarios peligrosos. Bueno, tu disciplina de trabajar por la mañana y hasta cerca de las 2 de la tarde, ¿va a continuar? No, es que no tiene por qué cambiar nada. Ya. Sería muy grave que mi vida de escritor, que es lo único que me ha interesado, se terminara precisamente cuando hay un galardón que me consagra como escritor, que reconoce oficialmente que soy un buen escritor. Entonces, en vez de continuar escribiendo, dejar de escribir, de interrumpir una labor de toda la vida, no me parece que sería correcto. Además, como hacen los matemáticos, llegas a un punto, ganas el premio Nobel y ahora te embarcas en una empresa con la cual empezaste, volver a ser reportero, volver a trabajar en un periódico. No, es que es otro sueño de mi vida. Siempre he querido tener un diario y nunca tuve las condiciones para tenerlo. Ahora lo tendré, y será un diario que tendrá, además de otras cosas, un detalle original. Creo que será el único diario del mundo dirigido por un premio Nobel. Y espero que no sea el único de la historia dirigido por un premio Nobel colombiano. ¿Y Gabriel, usted sigue leyendo? Primero me queda menos tiempo para leer, y segundo, encuentro siempre menos cosas que me interesen, pero sigo releyendo mucho. Entonces por eso vuelves a leer, por ejemplo, La Vorágine. Bueno, ese tipo de lectura de La Vorágine y La María que estoy haciendo ahora es principalmente por razones profesionales, por razones de oficio. Yo cada vez que estoy escribiendo una novela, leo o trato de leer todas las novelas que tienen alguna afinidad con la que yo estoy escribiendo. Ya. ¿Y estás ahora en el tema del amor? Bueno, yo no sé si sea necesario decirlo, pero el tema del amor siempre ha sido un tema que me ha interesado y que es un tema central de mis libros. Lo que pasa es que ahora es el tema único, el tema específico, de una novela que yo siempre había querido escribir y que nunca me había decidido
porque en realidad uno las novelas no las escribe cuando quiere, sino cuando la novela le hace a uno la señal de que ya está lista. Yo he querido siempre escribir una novela de amor donde todo salga bien, donde todo el mundo sea feliz, una novela de amor que vuelva a despertar el interés por la felicidad, porque da la impresión de que la humanidad siempre está buscando motivos para no ser feliz y el amor es un motivo para ser feliz y hay que tratar de seguir siéndolo. ¿Por qué no lo había escrito antes? Yo mismo me planteé esta pregunta y creo que también para el amor se necesita un cierto grado de madurez, que creo que la estoy logrando. Y el tema de los boleros ahí juega un papel importante, ¿no? Bueno, no, lo que pasa es que los boleros son un material de amor que no se puede olvidar en el momento de escribir sobre el amor. Yo soy un gran admirador de los boleros, un buen conocedor de boleros, así como lo soy también de los vallenatos. Yo creo que el vallenato y el bolero han sido dos de mis grandes pasiones musicales, hablando en términos de música popular, y si ya escribí 100 años de soledad, que he dicho que es un gran vallenato, quiero escribir ahora un gran bolero. ¿Te gusta Fernando Albuerre? Sí, hombre, claro que sí. ¿Cuánto paga por la cuña? No, pensaba ahora, no sé por qué, en Fernando. Bien, pues seguirá usted entonces en su labor, lo cual implica que usted irá el 12 de diciembre, que será lo único que le cambie el ritmo de vida. Creo que es el 11, ¿no? Recibí un telegrama ayer que es el 10. Es el 10 y me piden que esté desde el 5. Ahora, estaba anoche hablando con el canciller Lloreda Caicedo, justamente de esta ida a Estocolmo. Yo tengo el temor de que me voy a sentir muy solo en ese momento. A mí me impresionan mucho. Yo soy muy tímido para estas circunstancias y realmente me daría una gran ayuda sentirme apoyado por los latinoamericanos y particularmente por los colombianos. Yo sé, porque conozco mi país, que mucha gente va a tratar de ir allá, pero a mí me encantaría, si fuera posible, que aquello se convirtiera en un gran festival colombiano y en última instancia un gran festival latinoamericano, que lleváramos música, que lleváramos espectáculos latinoamericanos, que nos tomáramos a Estocolmo, que la América Latina se tomara a Estocolmo con un gran acto de alegría. Y así poder cambiar ese ceremonial tan complicado que es. Sobre todo que es en diciembre, y en diciembre en Estocolmo es siempre de noche y debe haber 15 grados bajo cero. Y con esa misma facilidad con que has descolgado el teléfono así te pasa siempre cuando estás escribiendo. Bueno, ahora por no descomponerte la entrevista. Cuando estoy escribiendo no me pasan llamadas. Ah, no te pasan las llamadas. Es un acto personal. Cuando yo estoy escribiendo, el control está en otra parte y las llamadas no me la pasan acá. Pero si paso a hablar ahora por teléfono, seguramente la entrevista se convierte en otra cosa que no sabemos qué puede ser. Es curioso ese acto personal de escribir, que además, porque el premio de medicina se lo dan generalmente a equipos, el premio de física, el premio de economía, pero es que el premio de literatura, el Nobel, es a una actitud personal, es a Gabriel García Márquez, a quien nadie le puede ayudar, es usted mismo el que ha hecho el trabajo. Sí, he dicho que es el trabajo más solitario del mundo. Y continúa, es decir, uno puede recurrir a fuentes, a algunas fuentes, a información, a libros, a experiencias en la calle, a experiencias vitales, pero en el momento de sentarse a escribir, nadie, absolutamente nadie lo puede ayudar a uno. Es el acto más solitario del mundo. Entonces seguiré escribiendo. Bueno, sin mayor remedio. Tengo la impresión de que para eso nací. Rodrigo García Barcha quizás es una de las personas más felices y a la vez más, no sé, atribuladas también por tanta noticia, tanto periodista y tanta televisión preguntando las cosas más increíbles. Bueno, la verdad, aunque estoy muy contento y sé que el premio Nobel es una cosa muy importante, sí nos ha tomado de sorpresa la oleada, por lo menos de periodistas, ¿no?, que se ha tomado la casa. Desde las 6 de la mañana que nos despertaron hasta ahora, que no he cruzado palabra con mi padre, casi prácticamente, ¿no?, porque ha estado ocupado todo el día. ¿Y ahora por qué le dice mi padre si usted siempre le dice Gabo? Gabo, es lo mismo. ¿Es lo mismo? A veces le digo padre, da igual.
Óyeme, compañero, y cuando lo del Nobel, ¿tú viniste a México expresamente llamado por eso? No, lo del Nobel es un poco raro porque Gabo me dijo, mira, va a haber una fiesta interesante el sábado, un día así, ¿por qué no vienes? ¿No? Yo tengo siempre la impresión que Gabo supo con anterioridad que se había ganado el Nobel. Después yo le pregunté y me dijo que no, que él no había sabido. Pero No lo nos podía citó decir. a Gómez Agudelo y a mí, ¿no? Nosotros supimos del Nobel estando en Nueva York, Fernando, su mujer y yo. ¿Fernando qué? Gómez Agudelo, ¿no? Entonces, la primera que supo la noticia fue, ¿cómo se llama? Rita. No. Espérate, ¿cómo se llama? Teresita. Teresita. Teresa iba en un taxi y oyó la noticia, ¿no? Entonces llamó a Fernando. Y nosotros nos vinimos juntos. Y en el aeropuerto estaba Gabo esperándonos, ¿no? Y yo le dije, Gabito, pero ya eres Nobel. Y dijo, sí, pero la amistad no cambia, ¿no? Eso fue muy bonito que hubiera estado ahí. Y después estuvimos en la celebración. Hubo otra fiesta memorable que dio Gabo, pero eso sí fue cuando fue Belisario, que yo estaba en México, porque invitó a Rulfo. Y Rulfo me dedicó sus libros, los tengo ahí. Nunca hablamos porque él no hablaba. Pues sí, no. No era un conversador, pero un tipo Y muy estuviste interesante. también en Estocolmo, ¿no? Yo estuve en Estocolmo de una forma muy particular. Es decir, cuando se describe ese viaje a Estocolmo, Mutis dice, Angulo se paseaba por el avión como si fuera de él. El avión era mío. Porque Belisario llamó a Gabito y le dijo, mira, escoge tus 12 mejores amigos que los voy a mandar a Estocolmo. Y Gabo dijo, ni de vaina, del 13 para arriba me van a odiar todos, hazlo tú. Y Belisario le dijo, a mí me pasa lo mismo, dejémosle esa tarea al maestro Angulo que tiene el cuero duro, ¿no? Entonces yo escogí las personas que habían, que allá no me acuerdo cuáles eran, pero que eran los que tocaban. ¿Sí? ¿No te acuerdas de cuáles estaban ahí? Sabes que no. Angulo, pero tú Olga tienes- Lucía Mera sí, que era la directora de Colcultura, y íbamos juntos. Iba Gillo, iba Mutis con este arquitecto, ¿cómo se llama? Vieco. Vieco, que eran muy amigos desde París. Tacha, ¿cómo fue lo del Nobel? En el Nobel fue la única vez en mi vida en que lleva una maleta perfecta. Porque claro, los del Nobel te dicen, tal día recepción no sé qué, vestido de calle. Tal día no sé qué, vestido de noche. Entonces, pues tú vas metiendo en la maleta justo lo que vas a llevar en esos 4 o 6 días que duró la cosa, ¿no? Y fue tan bonito, porque él venía de Cuba, él no fue con nosotros. Es decir, que Mercedes, Gonzalo y yo fuimos de París. Yo soy muy traviesa, digamos. Y resulta que nos habían puesto en un sitio de esos donde se pone a la gente importante. Y de repente oí que ya había aterrizado el avión de él. Y me salí al puro campo de aviación. Tal. Venía él solo. Gente venía detrás. Tú no puedes imaginar la cara de este hombre cuando vio que una loca, tú imagínate, noche cerrada, y allí viene un personaje y aquí hay otro personaje y soy yo la que le está enfocando para sacarle. La cara de Gabriel es una cosa inenarrable. Y luego, de ahí, por una verja fuera del aeropuerto, había 50.000 colombianos por la verja, no podían entrar. Y entonces él se fue a saludar a todos.
esa llegada a Estocolmo, con esa cantidad de grupos colombianos que llevaron unos bailes que nunca se habían visto allá, ¿cómo fue esa explosión de alegría en la entrega del Nobel? Ese Nobel fue un Nobel que desde luego no lo habrá nunca más. Nunca más, porque fue, pues que es que el Betancourt que estaba, fue un derroche, porque vinieron 50 chicas con aquellas faldas bailando cumbia, bajando por aquellas escaleras del Ayuntamiento de Estocolmo. Fue una cosa tan maravillosa, tan bella, y me llamaba a mí, del mundo entero me llamaba la gente como si me lo hubiera ganado yo. Y bueno, porque él probablemente se lo esperaba, quizá, no sé, yo no, para mí el nombre de decir premio Nobel, para mí era lo más grande que se puede ser en literatura, ¿no? Y efectivamente así fue. Me contó el Gabriel que él estaba sentado al lado de la reina. ¿Sabes? La reina era una azafata, había sido, no era una noble, y estaba sentado al lado de él. Y entonces, cuando bajaban las chicas con la cumbia y tal y cual, ella le dijo pues que le gustaba mucho todo eso y tal igual, y dice, mire, le voy a contar una cosa, eso me lo contó él. ¿Sabe usted? Esto de la literatura para mí es un hobby, yo lo que soy es maestro de cumbia. Estaba toda la academia allí y él tan serio con su beso, y además se le ve a él muy feliz, pero tan profesional, porque la víspera viene el jefe de protocolo a decirte cómo tienes que hacer, el rey le va a dar a usted esto, o sea que usted con esta mano cogerá esto y con esta recibirá el premio y con esta saludará al rey. Y Gabriel estuvo, pero impecable. Ne disposant que de quelques minutes, je n'ai pu donner de votre œuvre littéraire qu'une image d'aspect général et assez abstraite. Certes, vos romans et vos nouvelles sont d'ordre général, ce qui revient à dire qu'elles sont une portée et une signification humaine de cet ordre. Sus novelas y cuentos son ciertamente de un valor general, es decir, tienen un alcance humano y un significado universal, pero no son abstractos. Sus obras se distinguen muy al contrario por una extraordinaria expresividad y una concreción realista a las que ningún resumen abstracto puede hacer justicia. Lo mejor que yo puedo hacer aquí es recomendar vivamente la lectura de sus obras a quienes no las conozcan, y eso es lo que acabo de hacer. Con estas palabras, le doy la cordial enhorabuena de la Academia Sueca y le ruego reciba el Premio Nobel de Literatura de manos de Su Majestad el Rey. Agradezco a la Academia de Letras de Suecia el que me haya distinguido con un premio que me coloca junto a muchos de quienes orientaron y enriquecieron mis años de lector y de cotidiano celebrante de ese delirio sin apelación que es el oficio de escribir. Sus nombres y sus obras se
se me presentan hoy como sombras tutelares, pero también como la evidencia, a menudo agobiante, del compromiso que se adquiere con este honor. Un duro honor que en ellos me pareció de simple justicia, pero que en mí entiendo como una más de esas lecciones con las que suele sorprendernos el destino y que hacen más evidente nuestra condición de juguetes de un azar indescifrable, cuya única y desoladora recompensa suelen ser, la mayoría de las veces, la incomprensión y el olvido. ¿Qué más puede desear un escritor que a los 54 años tiene el Nobel y lo leen en casi todos los idiomas de la Tierra? Un escritor que a los 54 años tiene el Nobel y lo leen en todos los países de la Tierra. Lo que más puede desear es que por fin lo dejen tranquilo, que se olviden que es un premio Nobel para que pueda escribir, que es lo único que debe hacer un escritor en este mundo.